Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Hablándole a cada uno de nosotros, hablándole a su pueblo, hermanos. Ahora, ¿cuál es la palabra que Dios utiliza para hablar y para clamar a su pueblo? Una sola palabra, yo la tengo subrayada 4 veces en ese pasaje: volveos. Este es el clamor intenso, yo le diría, este es el clamor angustioso de Dios. Yo puedo ver a Dios con angustias, es una expresión mía. Yo puedo ver a Dios angustiado ante la actitud de muchos de nosotros de indiferencia a Dios, ante la actitud de caer en el pecado y fracasar en tantas cosas de la vida. El Señor esta mañana le está diciendo a cada uno de los que vienen a la iglesia ideal: volveos. Ahora, 2 cosas usa, fíjese. 2 cosas utiliza el versículo 4, que lo vamos a utilizar el domingo entrante. Habla de volverse de 2 cosas. Fíjese en esto. Primero dice: volveos de vuestros malos caminos, 1. Y segundo, volveos de vuestras malas obras. Y me ponía a pensar, ¿por qué dice malos caminos y malas obras? Hace 2 énfasis separados, 2 énfasis diferentes. Volverse de los malos caminos. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido el error grave, especialmente en nuestra juventud, de andar en malos caminos? Y la expresión que yo digo, yo lo hice en una ocasión. ¿Cuántas veces nosotros estamos diciendo: mire, yo ando con borrachos, pero yo no bebo con ellos? Yo ando con ellos, ellos son mal hablados, yo ando con gente mal hablada, pero yo no soy mal hablado como ellos. El Señor no le está diciendo a usted que es mal hablado, que usted es un ebrio, un borracho. El Señor le está diciendo que usted anda en malos caminos. Así, cuando yo era un muchacho de 17 años, 50 centavos, 49 valía el galón de gasolina. Y me decían mis compañeros: te damos 50 len de gasolina y nos llevas a la cantina y nos tomamos unos traguitos. Y yo entraba a la cantina y yo me comía todas las bocas de la cantina. Nunca bebí, gracias a Dios. Y mi excusa era: yo ando con ellos, pero nunca bebo, yo soy diferente. ¡Mentira! Yo estaba en mal camino, andaba en el mal camino de ellos, estaba en el territorio de Satanás y ahí soy presa fácil de Satanás. Jóvenes, nunca caigan en ese error de estar diciendo: yo ando con estos, yo ando con los que hacen algo malo, pero yo no soy como ellos, yo soy diferente. El Señor dice: volveos de vuestros malos caminos. Pero también el Señor está utilizando otra expresión y dice: volveos de vuestras malas obras. Aquí ya caímos, aquí ya estamos actuando, aquí ya estamos practicando las malas obras. ¿Por qué? Porque usted se colocó en un mal camino y al andar en ese mal camino, algo tiene que impregnarse en usted y usted va a principiar a actuar con malas obras. Ahora, cuando hablamos de las malas obras, ¿de qué vamos a hablar? El Señor esta mañana, hermanos, me está diciendo a mí: volveos. Y créanme que el mensaje es para mí. Y créanme que en esta semana que yo estuve desarrollando el mensaje, estudiándolo, yo derramé mis lágrimas varias tardes aquí en esta oficina, hermanos, cuando estudiaba la palabra, porque yo sentía que era para mí el mensaje, que Dios me lo había dado para mí. Yo no sé si es para ustedes esta mañana, pero sí es intenso para mí. Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Qué malas obras? En primer lugar, de nuestros pecados. Si usted está cometiendo alguna falta, si usted está en alguna cosa oculta por ahí, hermano, sepa que nosotros podemos pasar desapercibido. Yo les digo a muchas personas: a mí me pueden engañar fácilmente. A los presbíteros de la iglesia re fácil se les engaña. Pero hermanos, a Dios no le podemos engañar. Si usted está en algún mal camino, si usted está en alguna mala obra, hermano, recuerde que el Señor lo está observando. Pero estamos hablando de malos caminos, usted de pecados, usted tiene que apartarse del pecado. Pero saben, hermanos, también el Señor, yo quiero aplicarlo esto, este volveos del Señor es un volveos del mal comportamiento. Jóvenes que están aquí presentes, hijos que están aquí presentes, yo les llamo a todos a la reflexión. ¿Cuántos de ustedes como hijos están teniendo un mal comportamiento en su hogar? ¿Cuántos de ustedes como hijos no están viviendo adecuadamente? Y ustedes me pueden decir esta mañana: yo no ando en pecado, yo no tengo ningún vicio, yo no soy mal hablado, pero su mal comportamiento en el hogar es su respuesta, su actitud para con los padres, la actitud de desprecio. Muchos tienen actitud de rebeldía contra sus papás. Jóvenes, estamos en una situación tremenda. No somos perversos, no somos pecadores, pero estamos en abierta rebeldía contra los papás. Eso es lo que el Señor nos dice esta mañana: volveos, dice el Señor.
Señor. Volveos, no solamente de los pecados abiertos, sino también de la rebeldía, de nuestra mala actitud, de nuestro mal comportamiento. ¿Qué actitudes tenemos los esposos y las esposas, padres con hijos, hijos con padres en el hogar? Malos comportamientos, y el Señor me está hablando a mí esta mañana. Volveos, me está diciendo el Señor. Hermanos, qué situación lamentable la que está pasando el pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios. Volveos también de las ideas equivocadas. Hermanos, tengan mucho cuidado, por favor. Tengamos cuidado con este aspecto de las malas ideas, las malas doctrinas. Están proliferando ideas absurdas, ideas antibíblicas. Estaba yo leyendo un folleto sobre del Islam, que ya tienen aquí una mezquita en San Lucas, llegando a San Lucas. ¿Saben qué dicen? Que el cristianismo es una basura, que el cristianismo es una tontera. Estaba yo leyendo el folleto y me estaba poniendo, pero ya enojado de leerlo, hermanos, ridiculizando el cristianismo de Cristo, porque dicen que Cristo simplemente es un profeta, es una buena persona por allá. Hermanos, van a proliferar las malas enseñanzas, van a proliferar las ideas equivocadas. ¿Cuántas ideas vienen a nuestros jóvenes? Por ejemplo, esta idea que les quiero dejar: el sexo es una necesidad. Jóvenes, el sexo es una necesidad, y eso nos están repitiendo, se nos está recalcando. Así como yo tengo hambre, y como tengo hambre tengo que comer a pura fuerza, si no me muero. También el sexo es una necesidad, y tengo que solventarlo, tengo que practicar el sexo porque es una necesidad. Son mentiras, esa es una idea equivocada que le están poniendo a usted. El sexo no es una necesidad porque es controlable. El joven tiene que controlar su sexo, la señorita tiene que controlar su sexo, pero se nos están metiendo todas esas ideas, y el Señor me está diciendo: volveos de vuestros pecados, volveos de vuestro mal comportamiento, volveos de las malas doctrinas, de las ideas equivocadas que se les están poniendo. Volveos, dice el Señor esta mañana. Hermanos, se cuenta la historia de un cristiano, un buen cristiano de la iglesia ideal. Díganme un nombre, un buen cristiano de la iglesia ideal. Mario Álvarez, excelente cristiano. Iba camino a la iglesia. Su sorpresa fue enorme. En el camino a la iglesia ideal para la celebración del domingo, se encontró con Satanás. Dijo: ¿y vos a dónde vas? Pues igual que vos, voy a la iglesia ideal a defender mis intereses. ¿Y vos, diablo, tenés intereses en la iglesia ideal? Claro que sí. ¿Y cómo los defendés? Pues de muchas maneras, hombre. La primera, hago que la gente en sus hogares se atrase el desayuno. Después aparece por ahí un botón despegado, un cuello mal planchado, pleitos entre los miembros de la familia, y ya después de todo eso van a la iglesia todos indispuestos. También provoco en algunos otros que lleguen tarde a la iglesia. Por ahí hay una parejita de jóvenes que la pongo a platicar todo el día, otra pareja de novios por ahí que están molestando, y en fin, esa es la forma. Algunos los hago que tosan, otros que estén estornudando, un niño que esté chillando, y entonces todo esto lo estoy utilizando para que nadie alabe al Señor adecuadamente y para que no escuchen el mensaje. Así es como yo defiendo mis intereses. Pobre don Mario, ahora quedó asustado con eso. El mal que actúa en mí. Este es el tema de esta mañana. Un punto vamos a desarrollar. En primer lugar, hablemos de la influencia. La influencia del mal que actúa en mí. Esta es mi opresión. Dice el pasaje, versículo 2, el 1 es solamente una introducción. Por favor, cuando oigan esto: al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ninguno va a pensar que tenía dos papás. Está hablando de su descendencia. Hijo de don Berequías, y don Berequías fue hijo de don Ido. Quiere decir que el abuelo de Zacarías se llamaba Ido. Eso es lo que habla, la palabra siempre habla de sus antepasados. Miren esta expresión, versículo 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Hermanos, qué expresión tremenda la que la palabra de Dios nos muestra aquí. Encontramos el antecedente. Dios está disgustado contra su pueblo. Este es el antecedente. Dios está disgustado contra todo el que practica el mal. Dios está disgustado contra todo aquel que tiene mal comportamiento, que se está dejando guiar por las malas ideas. Dios está enojado. Dice aquí el versículo: se enojó Jehová. Hermanos, el pecado ha sido algo continuo. El pecado ha sido algo que está proliferando en todas partes y en todas las épocas. Siempre escuchamos a algunos de nuestros ancianitos que dicen: nuestra época era mejor, usted. Y yo ya estoy llegando a esa edad y ya estoy principiando a decir: nuestra época fue mejor. ¿Sabe una cosa?
a no ser que usted ha vivido en una época anterior a la de la Biblia, pero hermanos, la Biblia está mencionando que desde el tiempo de Adán todas las épocas han sido malas. En el tiempo de Adán había problemas familiares, ¿qué les parece? Y había tan graves los problemas familiares que un hermano con alevosía y con ventaja se levanta y mata al otro hermano sin ninguna necesidad. Ha habido maldad todo el tiempo, hermanos. Pero estoy hablando de la maldad. Se enojó Jehová contra vuestros padres, dice. Se enojó Jehová en gran manera, dice la palabra. ¿Saben cuál es el problema? Que este pecado, que esta maldad que ha habido en todos los tiempos, no solamente ha habido maldad, y podemos decir, hubo maldad, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Esa maldad ha sido influencia, esa maldad ha ido afectando nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, ha ido afectando la vida de todos, hermanos. Cuando se habla de la maldad de vuestros padres, yo quiero aplicar esta mañana, porque podríamos pensar cuando dice aquí la palabra, y Jehová se enojó en gran manera contra vuestros padres. Yo quiero decirles, ¿qué es lo que yo entiendo con vuestros padres? ¿Cuál es la interpretación que yo quiero darle a vuestros padres de este versículo? En primer lugar, para mí la palabra vuestros padres va a tener la interpretación de influencia. Por eso he puesto el primer punto, la influencia del pecado o del mal que actúa en mí. Influencia, porque hermanos, todos nuestros antepasados, está hablando aquí la Biblia, y cuando habla de padres podemos hablar de antepasados. Está diciendo todos los antepasados, en todas las épocas ha habido maldad, pero esa maldad no solamente ha sido maldad en el individuo, sino que ha sido maldad que ha sido influenciada hacia las demás personas. También podemos hablar de padres cuando se menciona aquí, al hablar de influencia de las personas adultas o de las personas que están controlando el mundo en este momento en que vivimos, las personas que están controlando el pecado, los vicios. Ustedes saben cómo los jefes de mafia de la droga están queriendo dominar el mundo, aún a los gobiernos. Hermanos, es tremenda la situación. Estamos volviendo al tiempo como de los gángsters en los Estados Unidos, solo que ahora en todas partes del mundo, los que manejan la droga dominando aún a los gobiernos. ¡Qué tremendo! Hermanos, estamos hablando de los que controlan el mundo, de los que controlan los medios de comunicación. Ellos son los padres que está aquí mencionando la Biblia. ¿Por qué? Porque están siendo una influencia tremenda contra nosotros. También yo les puedo hablar a ustedes de que los padres son los amigos que están presentes con nosotros, los amigos que nos están acompañando, los amigos que nos impulsan a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque de los amigos recibimos tanta influencia, recibimos influencia buena, influencia mala, pero hermanos, sobre toda cosa, usted es una persona influenciable, usted y yo somos personas influenciables y especialmente somos influenciables para lo malo, hermanos. Lo malo a mí se me queda fácilmente. Aprenderme en 1 Corintios 13 a mí me cuesta, hermano, pero aprender lo malo, qué fácil se me queda. A mí no me lo tienen que repetir 2 veces, lo malo inmediatamente lo aprendo. Hermanos, la influencia. Y claro que cuando aquí dice la Biblia, hermanos, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, también está hablando de los padres en la carne, hermanos. Así es que yo entiendo la palabra vuestros padres aquí como influencia. Influencia de las generaciones pasadas. Influencia de los adultos que están controlando este mundo en donde vivimos, los medios de comunicación. Influencia, estoy hablando de los padres como nuestros amigos, las personas que pueden afectar nuestras vidas. Pero influencia, estoy hablando de los papás que estamos aquí y que influenciamos a nuestros hijos. Hermanos, si algo estoy triste yo, es de ser un mal papá, hermanos. Yo le doy gracias a mi Dios porque me ha dado algunas facilidades, hermanos. Y yo siento que me gozo con predicar. Aunque no sé cantar, yo me gozo con alabar a mi Dios, hermanos. Pero una de las cosas que más me cuesta es ser papá. Yo digo, de veras, Señor, ¿por qué no me hiciste buen papá? ¿Por qué no pude, así como puedo predicar, Señor, ser un buen padre y un buen esposo? Qué difícil es ser papá. Y cuando me pongo a pensar en todo esto, hermanos, digo, de veras, hermanos, qué gran responsabilidad nos está dando Dios. Hermanos, María Elena, que se van a casar el domingo, el sábado, piensen en este compromiso al que se metieron, hermanos. Ser papás es el problema más grande que existe. Ser papá es la responsabilidad más difícil para mí poder cumplirla, hermanos. Y aquí el Señor me está diciendo a mí esta mañana, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y yo esta mañana me considero un padre, hermanos. ¿Cuántos padres están influenciando a sus hijos con una vida mala de vicios?
a través de una vida de malas expresiones, y los hijos respirando esos vicios, esas malas expresiones de los padres allá en el hogar. ¿Cuántos de nosotros, padres de familia, hemos sido malos ejemplos en nuestros hijos por nuestras actitudes, por nuestro mal comportamiento dentro del hogar? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado tremendamente contra Dios, hermanos, al no darle una orientación espiritual y moral a nuestros hijos? Dios nos perdone, hermanos, y esta mañana la palabra me está diciendo a mí: Jehová se enojó en gran manera contra Jorge Hernández Toca, porque como padre, hermanos, como individuo y como amigo, yo estoy influenciando a muchos. Como maestro en este colegio, yo soy influencia para muchas personas, hermanos, y la gente me está observando, ni me doy cuenta yo, pero la gente está observando para imitar algo de lo que yo hago, especialmente si hay algo malo. Hermanos, cuánta responsabilidad está dando el Señor. Estamos hablando del mal que actúa en mí, y en primer lugar esta mañana hemos hablado de la influencia. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, los antepasados, las personas que nos gobiernan y que tienen los medios de comunicación, los amigos que nos influencian, y nosotros los papás físicos que estamos dando muchas veces una mala influencia en nuestros hijos. Hermanos, tenemos que aprender. Yo les pido en el nombre de Cristo que le digamos al Señor: Señor, enséñame a rechazar en el nombre tuyo que los vicios son malos. No hay vicio bueno, hermano. Todo vicio es malo. Es que cuántas veces nos han enseñado a nosotros, y ahora voy a hablar prácticamente de la influencia. La cultura en primer lugar, la cultura de nuestros antepasados que ha venido, cada día se ha ido degenerando más. ¿Se han dado cuenta ustedes que las formas de moralidad, de cortesía se han perdido, hermanos? ¿Se han dado cuenta ustedes que no hay urbanidad, no hay buenos modales, no hay un buen trato? Todo se ha degenerado. Ahí está la mala influencia. Ahora ese mal está actuando en mí, hermanos, porque por la influencia que yo he recibido. Los medios de comunicación me están diciendo a mí, a través del bombardeo que me están dando, que los vicios son buenos, hombre. Los vicios, mire, ¿no han visto ustedes alguna persona que fuma? ¡Qué elegancia! ¿No le ha dado a usted gana alguna vez de tener un cigarro en la mano y ponerse en esa postura que se pone la persona de la película o la persona de la televisión? Es que, hermanos, le da personalidad. ¿No se ha dado cuenta usted que determinado vicio da personalidad? Que cuando una persona se sienta muy cómoda y principia a tomar una forma adecuada su vaso con determinada bebida, se siente que tiene personalidad el individuo. ¿No se ha dado cuenta usted que hay gente vulgar en la televisión que dicen obscenidades y malas palabras, pero cómo les luce ser malcriados? Y entonces nosotros también queremos ser malcriados y queremos beber y caer en vicios. ¿Por qué? Porque esa es la influencia que estamos recibiendo de que esas cosas asquerosas que Dios rechaza, hermanos, están sirviendo para dar personalidad a las gentes. Hermanos, pidámosle a Dios que Él nos libre y que nos guarde. Y yo quiero decirles, también la televisión nos está enseñando mucho sobre que el sexo, hermanos, el sexo, ¿para qué sirve el sexo, hermanos? El sexo sirve para que yo demuestre que soy hombre. El sexo sirve para que yo demuestre virilidad, y mientras más sexo practico fuera del matrimonio o practico antes de casarme, yo soy más hombre. El sexo sirve, ¿sabe para qué sirven las mujeres? Para demostrar que ya no son unas niñas, ya no son unas histías mocosas, ya son verdaderas mujeres. Por eso es que usan el sexo. Esa es la influencia mala que estamos recibiendo, y nosotros sin quererlo estamos cayendo en recibir esa influencia, y ese mal va a actuar en nosotros, hermano. Pidámosle al Señor que nos ayude a rechazarlo. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender que no hay categoría para los vicios. Los vicios son malos. El sexo va a tener su lugar en el matrimonio, fuera del matrimonio o utilizándolo aparte del matrimonio. Eso es pecado delante de Dios y Dios lo castiga. Y hermanos, les quiero dejar una tarea esta mañana, obligada para mi iglesia. Toda mi iglesia debe aprenderse y entender 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Obligado para la iglesia aprenderlo. Hermanos, van a venir pruebas, va a venir influencia tremenda para que el mal actúe en mí, una influencia poderosa
pero el Señor nos va a dar la salida siempre. Y usted tiene que acordarse de Santiago 4:7. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que resistir al diablo y el diablo de nosotros huirá. Hermanos, dejamos el mensaje esta mañana aquí. Estamos hablando del mal que actúa en mí. En primer lugar, hemos hablado ¿de qué? De la influencia del mal que actúa en mí, mi opresión. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. La presencia del mal que actúa en mí. Vamos al versículo 3. Vamos a hablar esta mañana de mi impresión. Mire, dice, diles Jehová, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos, oiga, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos. Fíjese, hermano, ahora el clamor del Señor en este pasaje es el volveos. Hemos estado hablando de esa expresión tan clásica en la palabra de Dios. Volveos. El Señor nos está hablando hoy a nosotros. El Señor le está hablando a usted que vino a visitarnos, a usted hermana y joven que están aquí presentes. El Señor nos dice, volveos. Porque el Señor está hablando ahora no a los que nos influencian, no a los que nos han dejado mala influencia, sino que le está hablando a usted y a mí que estamos viviendo en este mundo lleno de pecado. ¿Sabe usted? Nosotros somos seres impresionables. Oiga lo que digo, no digo impresionantes, que impresionamos. Estoy diciendo impresionables, que en nosotros queda la huella de la impresión de cualquier influencia que recibimos. Y miren, hermanos, nos queda tanta la impresión, especialmente de lo malo, que nuestra juventud, oiga esto, la juventud es el porcentaje más grande de habitantes que tiene el mundo. La juventud es lo que más abunda, y por eso es que los medios de comunicación, por eso es que la influencia está especialmente dirigida hacia nuestra juventud. Miren, las modas, si los jóvenes logran acaparar una moda, si una moda llega a pegar dentro de los jóvenes, esa moda va a ser éxito para los que la lanzan. ¿Por qué? Porque nuestra juventud es la que va detrás de esas modas. Porque nuestra juventud es la que va a poner en la cantidad de personas, y ahí vienen tantas modas extravagantes y tanta cosa, y nuestra juventud va detrás de ellas, lamentablemente. Cuidado, hermanos, estamos hablando de que somos seres impresionables. También se habla de las actuaciones de individuos. Miren cuántas personas en la televisión, cuántas personas en el cine, cuántos artistas están siendo objetos, patrones de imitación en nuestros jóvenes. Hermanos, es tremendo pensar que hay muchos patrones de imitación. Yo me paro de acuerdo a cómo se para aquel personaje. Yo agarro un cigarrito y me gustaría agarrar un cigarro para fumarlo y principiar a hacer humo y hacer tantas cosas. Porque cómo se ve de elegante el individuo que está siendo patrón de imitación para mí. Yo me siento en un lugar y quisiera tomar una copa y sentarme en la forma que se sienta la persona, porque cómo le luce. Y como yo soy patrón de imitación y como yo quiero imitar a las demás personas, siempre ando detrás de las imitaciones. Hermanos, fíjense que yo uso una palabra, ya no la estoy usando una palabra para señalar a la gente vulgar y baja. Y esta palabra siempre la utilizo para mostrar mi enojo o mi, no sé cómo decir, contra las personas que mataron a Jesucristo. Yo cada vez que principio a hablar de Jesucristo, puedo ver a mi Señor y aquella turba, aquella gente gritando contra Él, crucifícale, y todos dominados por la gente gritando contra mi Señor. Entonces yo uso la palabra chusma. Ahí va la chusma. Y 2 veces he utilizado esa palabra aquí en mi iglesia. Y cuando digo chusma, todos deciden a sonreír. ¿Y qué es lo que me están diciendo? Estoy viendo cómo su mente usted la está generando. Y está diciendo, el predicador, el pastor, siendo influenciado por un programa de televisión. El chavo lo tiene dominado, hermano pastor, que ahora ya él usa la palabra chusma. Yo la usaba antes que el chavo, yo nací antes que el chavo. Pero ¿saben una cosa? Quiero decirles hoy, estoy dejando de usar esa palabra para no dejar esa impresión en las personas de que un programa de televisión me ha influenciado. Pero sí, hermanos, somos seres impresionables. Nos dejamos impresionar por cualquier cosa barata, especialmente de pecado. Todos nos dejamos impresionar, lamentablemente, en especial nuestra juventud. Pero miren, hermanos, así como somos seres impresionables, también somos seres justificables. ¿No se ha dado cuenta de eso? Ay, hermano, qué triste es encontrar con cada uno de nosotros, y hablo de mí, de que nunca aceptamos nuestros errores,
nunca aceptamos nuestras faltas. Se nos está señalando una falta y siempre estamos diciendo, bueno, pero no tuve yo toda la culpa. Mire, hermanos, qué difícil es encontrar a una persona que acepte en 100% su culpa. Una persona que venga y diga, estoy reconociendo que yo soy culpable. No le achaquen a nadie el problema, yo soy el culpable. Hermanos, siempre estamos usando los ciperos. ¿Cuántos de ustedes usan los ciperos? ¿Conocen los ciperos ustedes? No los conocen, sí los conocen, si todos los practican. Sí, yo cometí esta falta, pero somos utilizadores de ciperos, muchos de nosotros. Es que, hermanos, no solamente está la influencia del mal en nosotros, que utilizamos y que ya estudiamos el domingo pasado, sino que hoy, hermanos, estemos diciendo que también está la presencia del mal en nosotros. Por eso es que la palabra en este versículo dice, volveos, a ustedes les estoy hablando, a mí me está hablando la palabra esta mañana y me está diciendo, volveos, hermanos, porque esta es la expresión que el Señor tiene para nosotros. Ay, hermanos, fíjese que el apóstol Pablo entendió tremendamente esta expresión de Dios en Zacarías, porque cuando Pablo leía, cuando Pablo se daba cuenta que dentro de él había un mal tremendo, él en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que no solamente hay influencia de mal, no solamente hay influencia del mal que actúa en mí, sino que está la presencia de ese mal en mí, está en mí, está impresionada, está impregnada esa presencia del mal en mi vida. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero miren cómo qué bendición. En el versículo siguiente Dios le inspiró. Después de que aquel hombre gritó, miserable de mí, ¿qué puedo hacer? En Romanos 7:25 Dios le inspiró estas palabras. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es que, hermanos, en Jesucristo es donde vamos a poder encontrar la solución a ese problema de la influencia, a ese problema de la presencia del mal que hay en nuestras vidas. Y ahora Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo. Hermanos, por un lado tenemos que reconocer la influencia del pecado. Hay que entenderla y conocerla. Por otro lado, por ese mismo lado tenemos que entender que la presencia del mal está en nosotros. No podemos negarla, hermanos. El mal está en nosotros. Pero también por otro lado necesitamos reconocer que solamente permitiéndole a Cristo el señorío de nuestras vidas, es que vamos a poder enfrentar a ese mal que está actuando en contra mía. Hermanos, necesitamos entregarle a Jesucristo para toda nuestra vida, para que Él controle nuestros sentidos, que Él controle nuestra mente, hermanos, que controle nuestra carne, que controle nuestras emociones. Necesitamos pedirle a Jesús que esté con nosotros. El mal que actúa en mí, sí, hermanos, hay una opresión tremenda, hay una impresión tremenda del pecado. Es que hay influencia de mal y hay presencia de mal. ¿Cuántos de ustedes esta mañana tienen que reconocer, juntamente conmigo, que no solamente somos influenciados por el mal, sino que también el mal está presente en nuestras vidas? Hermanos, cuando menos lo pensamos, cuando más queremos honrar al Señor, no ha pasado, siempre le surgen palabras chuscas, siempre le surgen los problemas, siempre surge la tentación para pecar. Pero ¿qué pasó, hermano? Si hoy es cuando más consagrado quiero estar al Señor, y hoy es cuando más se me presentan los problemas y las tentaciones. Es que el mal está en mí, hermanos, y además de que el mal está influenciándome, hay una lucha tremenda en mi vida. Finalizamos con el tercer punto, la abstinencia del mal que actúa en mí. La abstinencia. Hemos hablado de influencia, hemos hablado de presencia del mal, pero ahora vamos a hablar de nuestra reacción como cristianos. Vamos a hablar de la abstinencia del mal que actúa en mí. Miren los versos 4 al 6. Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y otra vez la palabra, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Qué triste situación, hermanos. Necesitamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos entender que ese mal está actuando en mí. Tanto a través de la influencia como a través de la presencia en mi vida, el mal está actuando en nosotros. Y hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reaccionar con esta única sola palabra que está aquí en la Biblia. Volveos.
Fíjense que esa palabra volveos a mí me da idea de cambio. Esa palabra volveos me da idea de renovación. Vamos a renovarnos, vamos a volver, hermanos. Vamos a dejar lo que cantábamos con mi esposa. Hermanos, lo que pasó ya no nos interesa. Ahora vemos hacia Jesucristo. Yo veo a Cristo. Yo necesito volverme para estar frente a mi Señor Jesús. Y cuando yo me volteo y contemplo a Jesús, entonces voy a principiar a vivir esa vida que Jesús quiere. Saben, un niño estaba volando un barrilete y el barrilete estaba tan elevado que no se miraba y a veces se perdía dentro de las nubes. Un hombre pasó y se quedó viendo y le dijo, mira niño, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, señor, sencillamente estoy volando un barrilete. Pero ¿cómo sabes que ahí está el barrilete si no se mira? Ah, señor, eso es muy sencillo, dijo el niño. Yo no miro el barrilete, pero siento los tirones que me dan el hilo. Así es Dios. Yo no veo a Dios, fíjense. Él está oculto de mis ojos físicos, pero siento los tirones que me da a través del Espíritu Santo cuando Él quiere que yo viva una vida limpia o cuando Él quiere enderezarme cuando yo me he torcido. Hermanos, el Espíritu Santo está presente. Dios de muchas maneras nos habla. No sé si a usted le ha hablado el Señor, pero espero que esta mañana el Señor le esté hablando a usted. Y recuerde, hermano, por favor, recuerde, yo repito mucho esta expresión aquí en la iglesia. Yo no vengo a tirarle indirectas a usted, yo vengo a lanzarle directas. Si usted recibe esta mañana el mensaje, hermano, es porque Dios le habló. Ahí la disposición suya para recibirlo o para irse molesto con el predicador. Pero yo estoy predicando esta mañana palabra de Dios, estoy predicando en Zacarías y el Señor esta mañana a usted, como el domingo pasado, le está diciendo, volveos. Solo eso está diciendo el Señor. El Señor nos dice que hay influencia de mal, hay presencia de mal en mi vida. Pero el Señor también dice que usted tiene el poder de Dios para poner su abstinencia y afectar y que no sea afectado por el mal. Ah, hermanos, qué tremendo es encontrarse con que el mal está afectando tanto a la iglesia. Hermanos, tenemos que entender que la influencia del mal ahí está, no dejará de ser nunca. Tenemos que entender que la presencia del mal en nosotros es una realidad, no va a quitarse, hermanos. Pero también tenemos que entender, por otro lado, que nosotros tenemos el poder de Dios para abstenernos de practicar el mal. Gálatas 2:20, ¿qué dice, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Analícelo. Con Cristo yo estoy colgado y clavado en la cruz. Quiere decir que yo me morí con Cristo. Yo me morí con Cristo, ¿para qué? Me morí con Cristo para el pecado. Pero alguien le dice, pero estás vivo, yo te miro vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo. El que ustedes miran viviendo no soy yo, es mi forro. Pero el que está manejando ese forro es Cristo. Yo estoy muerto para el pecado. Ahora vivo en otra dimensión, vivo para Cristo, dice el apóstol. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Yo vivo solo reaccionando para Cristo, pero para el pecado yo estoy muerto. Hermanos, vivamos ese versículo. ¿Sabe qué dice el versículo? Que el pecado le va a mandar sus aromas, sus atractivos, pero usted está muerto y el muerto no reacciona a los aromas, pero Cristo le va a mandar sus aromas y usted está vivo para Cristo. Esa es la vida del cristiano. Mire, hermanos, si solamente lográramos aprender de memoria todos y vivir Gálatas 2:20, seríamos las personas más consagradas al Señor, hermanos. Muerto para el mundo, vivo solo para Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Bueno, va a haber una abstinencia en nuestra vida. ¿Qué clase de abstinencia, hermanos? Vamos a abstenernos del mal. Yo les decía, yo quiero decirles esta mañana, es una abstinencia por discernimiento. Mire el verso 4. No seáis como vuestros padres. Miren, hermanos, hay que aprender a discernir. Yo quiero decirles esta mañana, tenemos que aprender por el sufrimiento de otros. No hay que caer en el error que dice Proverbios de ser insensatos, de caer, de aprender las lecciones hasta que a nosotros nos toca. Aprendamos de los fracasos de otros, hermanos. Aprendamos de los errores, de los castigos que Dios les ha dado a otro. Aprendamos nosotros para no caer en el mismo castigo y en el mismo problema. Eso es lo que tenemos que hacer. Una abstinencia por discernimiento. Dice aquí, miren, a sus padres yo les hablé. A sus padres yo les dije, volveos también, igual que se los estoy diciendo a ustedes. Pero sus padres no quisieron entender. Eso es lo triste. Los antepasados recibieron el mensaje de Dios, no lo entendieron. Los antepasados recibieron el mensaje de Dios, no quisieron aceptarlo. Y Jehová lo está diciendo aquí en el verso 4. Pero hermanos, también es una abstinencia no solamente por discernimiento, sino es una
abstinencia por escarmiento. El versículo 5 dice, oiga esto, vuestros padres, ¿dónde están? Y la respuesta que usted tiene que dar, ya se murieron, y unos se murieron castigados por ti, Señor. Y los profetas que les hablaron, ¿dónde están? Pues los profetas no son eternos, ya se murieron también. Ah, vaya, lo que el Señor nos está diciendo, hermanos. Y el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron. Cuando dice no alcanzaron, quiere decir que el Señor los alcanzó y los castigó, eso quiere decir. Cuando el Señor anunció un castigo para el pueblo, las palabras de Dios siempre se cumplieron. Cuando Dios le dijo al pueblo, volveos, y el pueblo no quiso reaccionar, el Señor aplicó la palabra y el pueblo fue castigado. Y después de que el pueblo fue castigado, dice aquí la palabra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras, entonces volvieron al Señor. Qué tremendo, hermanos, es pensar en que nosotros necesitemos primero un golpe del Señor, necesitemos un escarmiento de Dios para que después vengamos como corderitos o como hijos pródigos a pedir perdón de Dios. Hermano, yo le quiero pedir esta mañana a usted, reconozca que hay mal que está actuando en nosotros, por influencia, una influencia terrible, por presencia está en usted el mal, pero usted tiene que levantarse esta mañana con una abstinencia, por discernimiento. Hay que discernir lo que pasó con los antepasados. Y tenemos que discernir por escarmiento, hermanos, porque el Señor no quiere castigarnos, pero si no atendemos a esa palabra de Él, de volvernos, el Señor entonces va a castigar a su pueblo. Yo quiero pedirles que inclinen su cabeza esta mañana. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.